Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Un saludo para todos mis amados hermanos que permanentemente nos acompañan aquí en Israel, Casa Integral. A todos mis amados y en las naciones, Shalom Alejem para todos. Bueno, mis amados, estamos ya en la recta final de una jornada apasionante con el tema de la historia a través de la historia. Una historia jamás contada. Hablamos de los textos bíblicos, conocemos de Torá, conocemos de la Biblia, pero muchas veces detalles tan importantes como la historia, a través de la historia, nos recordará de dónde, cómo, cuándo, por qué aparecieron en el camino lo que hoy conocemos como las 12 tribus, las 10 tribus del norte, las tribus del sur y a su vez lo que sabemos hoy como Ejat, la casa de Israel. Hicimos un recorrido muy interesante y por supuesto que nos quedan en el camino muchos temas que tratar, propuestas, hipótesis, investigaciones que se realizan con respecto al origen, algunos incluso dudosos respecto a cierta información desde el punto de vista teológico, pero como fundamento y como base para nosotros a través de la Kadosh Torah es nuestra única y exclusiva verdad. Caminamos conforme a lo que está escrito en la Biblia. Y concluíamos también que la Biblia no es propiamente un libro histórico, pero nos narra la historia desde el principio en Bereshit, la historia de la creación, de todo cuanto existe, así como la creación del hombre. Recuerdan, el Adama, del polvo de la tierra, el Ish y la Isha. Y todo el proceso histórico de lo que es una familia. El primer varón, la primera mujer, sus hijos, posteriormente su destierro del huerto del Edén, del disfrute, y a su vez empezar un proceso de vida frente a tantas circunstancias y adversidades. Caminamos a lo largo de toda esta historia, vimos un poco del recuento en la vida de Noaj, el diluvio, la nueva familia que se origina con Noaj y posteriormente hasta entrar al tiempo de nuestros patriarcas. Así es que, para concluir, y sin, repito, entrar en polémicas o teorías distintas a las que conocemos, porque no es, por supuesto, mi intención, vamos a fundamentarnos en el texto del libro del libro de Bereshit en el capítulo 49, recordando entonces las 12 tribus de Israel, que por supuesto tienen un origen a partir de la vida del patriarca Jacob. Y esas 12 tribus las mencionamos ayer, en su orden son Rubén, Simeón, Leví. Con el tema de Leví hicimos mención en el sentido de que esta tribu, que es ahora una tribu sacerdotal, ministerial, no recibió un territorio específicamente establecido y algunas veces, por supuesto, no aparece en ciertas listas cuando la tribu de José aparece, como en algún caso, como 2 tribus separadas. Vimos a Judá, que es el cuarto hijo, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí. Aparece José, o en ocasiones solamente se menciona a Efraín, teniendo en cuenta que aquí está Efraín y Manasés, y también como el último de los 12, Benjamín. Ahora, en este orden de ideas, necesitamos recordar en principio que nuestro amado Adonai hace una promesa de partida, Lech Lecha, en Abraham, diciéndole: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Recuerdan que ya vimos estos textos a partir del libro de Bereshit en el capítulo 13 en adelante. Y a su vez sus descendientes serían lo que finalmente conformarían
Las naciones, por favor observen este punto tan importante. Las naciones, haré de ti y tu descendencia se extenderá y serán multitud de naciones. Importantísimo. Le prometió entonces a Abraham que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos y que serían grandemente bendecidos poderosamente en toda la faz de la tierra. Ahora, cuando hablamos de esta descendencia, a través de la historia, vemos que Abraham, Isaac y Jacob, estos patriarcas, cumplen cada uno una función, obviamente. De Abraham conocemos que tiene un hijo inicial, Ismael. Ya hablamos sobre Ismael y fue interesante conocer las 12 tribus de Ismael. Nos queda en el camino concluir qué ha pasado con esas 12 tribus hasta nuestros días, todo lo que conocemos como el pueblo árabe. También vemos cómo entonces aparece en escena Isaac, el único de los 3 patriarcas que no descendió a Egipto. Y finalmente toda esa historia también interesantísima de Jacob. Pero cuando vemos de las bendiciones de los numerosos descendientes que poseerían las puertas de sus enemigos, entonces encontramos que aquí había una promesa establecida para este pueblo. Y la gran nación de los descendientes, entonces hoy los vemos establecidos sobre toda la faz de la tierra. Cuando hablamos de las 12 tribus establecidas de Israel, vemos que antes de la muerte ya del patriarca Jacob, entonces él lo que hace es una transferencia, si me permiten utilizar esta expresión, una transferencia de las bendiciones hacia sus hijos, y específicamente en la bendición hay algo muy importante. ¿Cuál es? La bendición de la primogenitura. Recordemos que en la primogenitura, para Rubén, que es el mayor, se ocasiona una circunstancia que no permite o que lo descalifica mejor para que sea él el primogénito. Así es que veremos cómo más adelante esa primogenitura en última instancia va a recaer en la vida de José, y particularmente de quienes son ahora sus hijos Efraín y Manasés, que pasan por un proceso de adopción. Ese proceso de adopción tiene una connotación extraordinariamente importante hasta nuestros días, porque recordemos que nosotros somos un pueblo injertado, somos un pueblo adoptado, y esa adopción que Yeshua HaMashiach hace de todo el pueblo extendido por la tierra es lo que nos permite hoy precisamente ser la casa de Israel. En el libro de Bereshit, en el capítulo 48 y en el verso 16, Israel bendijo Jacob a ¿quiénes? A los que son sus nietos, Efraín y Manasés. Recuerden que Efraín y Manasés nacen en la tierra de Egipto, es decir, para no poner el título de Egipto y colocarlos como egipcios, vamos a colocarlos en tierra extranjera. Y esto en buena parte tiene que ver con cada uno de nosotros, que nacimos fuera del contexto de Israel como extranjeros. Y una de las características que menciona cuando se hace la sedaká, cuando se ayuda, cuando se es solidario con el necesitado, Hachén nos establece que hay una prioridad para esa sedaká, y esa sedaká especialmente está para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. Y recordemos que todos nosotros de alguna manera somos ese punto como extranjeros. Simultáneamente, con las palabras sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Es allí entonces cuando Jacob Israel, decreta que su propio nombre, Israel, y el nombre de su propio padre, Isaac, sería puesto sobre los descendientes de Efraín y Manasés, los 2 hijos de José, quienes se iban a convertir cada uno en una tribu distinta entre los hijos de Israel. Como lo dice el libro de Bereshit, capítulo 48, verso 5. Vamos a leerlo puntualmente porque este texto es muy fundamental que le hagamos una auditoría. Vamos a revisar algunos textos. Libro de Bereshit, capítulo 48, verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Observen aquí la ubicación de los nombres, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: Adonai
el Shaddai, el Omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo en la tierra de Canaán. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y pondré por estirpes 2 naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, y aquí vemos la inversión de los nombres, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Por favor, subraye la expresión míos son. Esto lo quiero insistir, mis amados, porque hoy muchas personas de nuestra comunidad hispanoamericana se preguntan, pero es que ¿desde qué momento ustedes tienen una nacionalidad o ustedes desde qué momento tienen una pertenencia con Israel? Por favor. Amados hermanos, voy a decirlo en una frase totalmente inspirada. Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Nosotros entendemos desde el punto de vista moderno, en la actualidad, desde el punto de vista jurídico, legal, en las leyes de migración, que evidentemente si yo no tengo un documento legal, formal de Israel, una ciudadanía, una residencia, un pasaporte que me identifique como ciudadano israelí, entonces no puedo tener esa nacionalidad. Pero aquí tenemos que ver el factor fundamental que es el proceso de adopción en el mundo espiritual a través del Ruach HaKodesh. Aquí vemos míos son, míos son. Esta palabra que fue escrita a la casa de Israel y a todo el pueblo hebreo, tiene una vivencia específica para nosotros hoy en nuestros días. Como Rubén y Simeón eran míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media lengua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Ahora, en el capítulo 49, y es puntualmente al punto a donde quiero que lleguemos hoy, vamos a ver cómo las 12 tribus de Israel finalmente se convierten en lo que hoy conocemos como estas grandes naciones e imperios que ocupan toda la faz de la tierra. Y en el capítulo 49 puntualmente vamos a hablar de lo que es la bendición de cada una de las tribus. Y por favor, a partir de este momento, papel y lápiz, atención, vamos a tomar nota, porque voy a hacer mención de algunos detalles muy básicos e importantes y sencillos para cada uno. 3 cosas vamos a definir en ellos. Vamos a definir su escudo, vamos a definir, y si el Eterno me permite, y la próxima semana podemos continuar en algo, he estado considerando tratar el tema del pectoral del Cohen Gadol. Recuerdan, las piedras preciosas, porque cada una de esas 12 piedras preciosas tienen que ver justamente con las 12 tribus de Israel, y es importante que conozcamos e identifiquemos el significado de esas piedras y por qué cada una de ellas fue debidamente seleccionada y preparada para pertenecer a las respectivas tribus. Entonces, concluyamos hasta aquí. Hay un hecho que es definitivamente importante en este caso, y es que Jacob adoptó a los hijos de José. Por favor, insisto, y quiero que nos quede como conclusión de la jornada de semana este punto tan importante. Jacob, Israel, adopta a unos extranjeros, a sus nietos, y los adopta como hijos, Efraín y Manasés, y por lo tanto ellos pasarán ahora a ser parte de ese equipo, de ese grupo selecto de las 12 tribus. Es importante también que tengamos presente que la tribu de Leví, entonces, suele pasarse por alto en la organización, toda vez que ellos no heredaron específicamente territorio, tierra, como lo hicieron los demás. Y en el texto del capítulo 49 veremos cada uno de los lugares donde específicamente ellos se fueron ubicando y se fueron estableciendo. Y allí vimos la importancia de los mapas. Algunos hermanos me escribieron y me mencionaron que en sus Biblias o en sus versiones bíblicas no tienen los mapas. Bueno, en un diccionario bíblico los van a encontrar, aquí a través de internet los van a localizar, porque sí es bien importante que nos ubiquemos en el mapa
geográficamente las tribus del norte, las tribus del sur, y hoy dentro de lo que es el mapa de la nación de Israel, cuáles fueron los puntos específicamente donde cada una de ellas se estableció, partiendo del centro de Jerusalén hacia todo su entorno, norte, sur, este y oeste. Vamos a ir mencionando entonces, repito, las características de cada una de estas tribus. Hoy los conversos que estamos formando parte de la casa de Israel o del linaje de Israel a través del proceso de adopción, pues obviamente adquirimos por esa legalidad de la adopción, adquirimos el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos que las muchas naciones que hoy se encuentran repartidas por todo el contexto de la tierra, recibimos entonces esa cobertura especial de parte de Hashem hacia cada uno de nosotros. Vamos a mencionar cada una de las tribus. Empecemos con el mayor. Perdón. La tribu de Rubén. Rubén, el significado de su nombre es, mirad, un hijo, el primogénito. Recordemos que Rubén es hijo de Israel, con quien es su primera esposa, Lea. El símbolo que indica la figura o la tribu de Rubén es la palmera. Y es muy importante que recuerdes esto. Fue ubicada la tribu de Rubén en el costado sur. Esto es muy importante porque cuando estudiamos el Mishkan, comillas, el tabernáculo, el Mishkan, el Betamidrash, allí veremos la importancia de la ubicación de las tribus en los 4 costados, 3 por cada costado, y alrededor del anillo, si me permiten usar esta palabra, se encontraba la tribu de Leví, y en el interior del Betamidrash, entonces el lugar santo, el lugar santísimo, etc. La característica principal de la tribu de Rubén es principal en dignidad, principal en poder, pero al ser impetuoso como las aguas, perdería su principal. Libro de Bereshit, capítulo 49, vamos a ir allí. Viva Rubén y no muera, ni sean pocos sus hombres. Libro de Devarim, capítulo 33, verso 6. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, leamos. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. ¡Qué palabra profética tan extraordinaria! Hijos míos, reúnanse, porque les voy a pronunciar de mi corazón proféticamente lo que Hashem me muestra para ustedes en los días que están por venir. Y entonces, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por favor, tú eres lo más importante. Eres mi principio, eres mi fundamento, eres mi honor, eres mi vigor. ¿Qué significa todo esto? Que para una pareja, cuando tenemos el privilegio como pareja matrimonial de tener nuestro primer hijo, al quien se le conoce como el primogénito, pues es ese principio, es ese vigor, es esa fuerza, es esa pasión de una pareja en su primer hijo. Pero lo más importante aquí es el honor, el privilegio, la honra que Hashem nos entrega para convertirnos en padres. Ahora sé que soy papá, ahora ella sabe que es mamá. Ahora sabemos que Hashem nos ha bendecido con el privilegio, el honor de pasar a ser una familia. Y entonces ese vigor y ese honor, ese primogénito nos acredita, ese primogénito nos da la posición dentro de la humanidad de cumplir con uno de los propósitos del Padre Eterno, cual es ser familia. Pero entonces Jacob, aquí hay una coma, punto y coma, ¿recuerdan? Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso, como las aguas, coma, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre
Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y esto lo hemos explicado en el parashá correspondiente. Básicamente, subir a la cama del padre, lo decía como un hebraísmo, significa que Rubén tuvo acercamiento con una de sus concubinas, particularmente con Bilha. Situación extremadamente delicada, pero es interesante y por favor, yo les digo siempre lo mismo, por favor acuérdenme si eventualmente en otros transcursos de días podemos hacer otro programa de Torah al Instante. Digo, acuérdenme porque no estoy tomando nota ahora mismo. Espero que usted sí lo haga y me recuerde, por favor. Podemos hacer otro programa en Torah al Instante en el que veamos que el caso de Rubén no es el único. Varios casos tenemos narrados textualmente en nuestra Biblia, o mejor, dejémoslo como una tarea, si usted por favor me ayuda. ¿Cuáles fueron los hombres como Rubén y otros cuantos que hicieron exactamente este acto de subir a la cama de su padre? Es decir, tener intimidad con las concubinas o esposas de su padre. No voy a decir con su propia mamá, estoy hablando de otra mujer respecto de papá. Aquí el caso de Rubén, pues subió a la cama de su padre con una de sus concubinas, Bilha. Simeón y Leví. Recordemos brevemente que Simeón y Leví, estos dos personajes, pues el nombre de Simeón significa escuchar. Simeón, hijo de Lea con Jacob, y en la simbología que lo indica a Simeón es casa o ciudad. Están ubicados también en las tribus del sur. Y las bendiciones más importantes es que su espada es un instrumento de violencia. Por favor, vaya tomando nota. ¿Cuál es la condición y la característica de Simeón? Que su espada es el arma de violencia. Entonces, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra tan impresionante que un padre le pueda asignar a uno de sus hijos y decirle, tú eres arma de iniquidad! Por favor, recordemos qué pasó cuando tomaron ellos la acción vengativa por la situación que se presentó con el caso de su hermana Dina. Entre otras cosas, mencionamos a Dina como una mujer hija de Jacob y pues básicamente se menciona solamente a ella como con nombre propio, es decir, que podemos decir 12 varones y una mujer, Dina. Pero sin embargo hay algunos textos bíblicos en la narrativa genealógica de Jacob que también nos habla de Jacob, sus hermanos y sus hijas. Y esa palabra hijas allí pues nos habla de un plural, es decir, que no solamente hubo a Dina, sino que hubo otras hijas. Pero pastor, ¿con qué fundamento podemos decir eso? Si hacemos una lectura muy precisa y hacemos una relación directa de lo que pasó entre hermanos y de lo que pasa entre primos y demás cosas, podríamos concluir que la palabra hijas aquí no se aplica desde el punto de vista del contexto espiritual, sino desde el punto de vista literal. Hijas, me explico. Nosotros como pastores tratamos a ustedes, nuestros discípulos de ISI, como hijos. Mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hija. No son hijos en mi carne, no son hijos en mi sangre, pero son hijos en el ministerio, son hijos. Y probablemente algunos sabios consideran que se hace referencia a ese tipo de hijas como las nueras. Un suegro o una suegra trata a su nuero o a su nuera como mi hijo. Y es un apelativo absolutamente válido, pero no representaba hijos directos. Sin embargo, repito, y lo hicimos el año anterior en el parashá correspondiente, hicimos un estudio completo de cada uno de los hijos de Jacob hasta que concluimos que evidentemente las hijas de Jacob eran otras mujeres hijas directamente de él. Ahora, se menciona particularmente a Dina en razón a la circunstancia que aconteció. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, su ira, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Oh, por favor. ¿Y esta es una bendición? Esta es una amonestación tremendamente fuerte y podríamos decir, entre comillas, justa. Y digo entre comillas porque recordemos que hay cosas que nosotros humanamente no las consideramos justas. Dice, es más, usamos con mucha frecuencia, qué injusto, pero qué injusto. Pero qué injusto fue el pastor, pero qué injusta fue la pastora, pero ¿por qué me trataron así? ¡Qué injusticia!
Bueno, la justicia de los hombres no es la justicia de Hashem. La justicia de Hashem es justa. Y cuando la justicia de Hashem es justa, no se inclina la balanza hacia un lugar o hacia otro, sino que la justicia de Hashem es eso, equilibrada. Es decir, su función es eficaz. La justicia de Hashem es eficiente. No es si es bien o es mal. La justicia es un equilibrio de ser justo. Y vemos que aquí Jacob está haciendo una justicia. Ustedes, hombres fieros, hacen cosas realmente desorbitantes porque su ira es terrible. Ahora, Leví viene a ser su expresión, o su nombre indica juntos. Vienen también a ser hijos de Israel y de Lea. El símbolo de Leví es justamente el Betamidrash, lo que conocemos como el tabernáculo. Ya esa palabra tabernáculo, mi amado hermano, retírela de su vocabulario porque es una no muy buena, mejor traducción al español. El Betamidrash, por favor menciónelo así. El Mishkan está perfecto. Están ubicados alrededor del tabernáculo. Los levitas, los hijos de Leví, la tribu de Leví, que son Gerson, estaban al oeste, los hijos de Merari al norte, y los hijos de Aarón al oriente, y los hijos de Coat al sur. La característica más importante o su responsabilidad como tribu de Leví, que su espada era un instrumento de violencia, como lo que estamos leyendo, y su responsabilidad, el cuidado del Mishkan, la responsabilidad del ejercicio del sacerdocio, y eso lo confirmaremos adelante en el capítulo 33, verso 8 al 11 del libro de Devarim. Por favor, le pido vaya usted a ese texto. Inmediatamente viene entonces la tribu de Judá, importantísimo. ¿Qué significa la palabra Judá? A ver, les voy a dar un minuto. Mientras desarrollo el texto, usted por favor escríbame en el chat, ayúdeme, ¿qué significa la palabra Judá? Es que se judaizaron. ¿Qué significa Judá? A ver, vamos, rápido, investiguemos. ¿Qué significa Judá? Les voy a dar un minuto mientras entre tanto avanzo en este tiempo. El símbolo de la tribu de Judá es un león, el león de la tribu de Judá. Ahora podemos entender por qué decimos el león de la tribu de Judá, porque ese es el símbolo que lo representa. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él, Silo, aquí esa palabra Silo, pues traduce hasta que venga ¿quién? Hasta que venga Yeshua HaMashiach. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto. Con sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Libro de Berechit, donde estamos en el texto, capítulo 4, verso 8 y 12. Lo voy a leer nuevamente aquí, ahora a la Biblia. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Observen la palabra profética cumpliéndose hasta nuestros días. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, el Mashiach, Yeshua HaMashiach, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Vea por favor el texto de Primera de Crónicas, capítulo 5, del versos 1 y 2. Vamos a seguir con la tribu de Zebulón. Bueno, me quedó pendiente. Ya completaron la frase. ¿Qué significa Judá? A ver, yo reviso los textos. Perfecto. Muy bien. Estamos muy juiciosos, muy estudiosos. Judá significa alabanza. Maravilloso. Es que ustedes se judaizaron. Sí, ahora alabamos a Mashiach con todo nuestro corazón. Entonces, mi amado hermano, cuando alguien les diga, ¿es que ustedes se judaizaron? Sí.
Perfecto. Ahora alabamos a Mashiach con todo nuestro corazón. Interesante. Muy bien, vamos a la tribu de Dan. Vamos a la tribu de Zabulón, perdón, nos queda pendiente la tribu de Zabulón. Dice la palabra en Zabulón: en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Si usted observa en un mapa la ubicación de la tribu de Zabulón, veremos cuán importante es esta palabra, porque habla de los puertos. Esto generará una familia, la familia de Zabulón, que será una familia totalmente entregada a los conceptos comerciales, a los mercados, a las, ¿cómo podría decir? A los mercados de carácter internacional, a las puertas abiertas de los puertos. Muy bien. Isaacar. Vamos a ir con la tribu de Isaacar. Dice en el capítulo 49, verso 14, Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Recordemos que esta tribu de Isaacar tiene una característica tan extraordinariamente importante, y las estoy mencionando, mis amados hermanos, por lo siguiente. Isaacar, su nombre significa premio. Es un hijo de Israel y Lea. Su símbolo, el sol y la luna o un asno. Están ubicados en la región este. Y la característica, como lo leímos en el verso 14 y 15, Isaacar, asno fuerte, echado entre las dos alforjas, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y siervo en tributo. Alégrate en tus tiendas, dice la palabra en el libro de Devarim, capítulo 33, verso 18. Cada una de las tribus que estamos observando, por favor, téngalas presente, porque estoy tratando de dejar una identidad para cada pueblo. ¿Cómo nos identificamos? Me explico. Si sabemos que la tribu de... de Simeón, siempre ese nombre me cuesta, la tribu de Simeón fue una tribu violenta, de espada. Y nosotros hacemos una evaluación en el contorno de nuestras naciones. Como hoy tenemos pueblos briosos, pueblos guerreros, pueblos sangrientos. Cuando nosotros vemos imágenes dantescas de la manera como el pueblo se levanta contra el pueblo y toma personas y los aniquilan, los descuartizan, la perversidad de todas estas escenas, podríamos pensar si ese tipo de personas, uno se pregunta, pero es que ¿cómo una persona puede llegar a tanta barbarie? Bueno, es que no nos digamos nada que no es toraico. Simeón e incluso Leví, hasta después de su proceso de ser elevado al nivel de sacerdocio, pero fueron bárbaros en su momento. Y el mismo Jacob lo indica en ese verso 5, ¡wow! Armas de iniquidad son ustedes. ¡Qué fuerza! Esta palabra es impresionante. Vamos a la tribu de Dan. A ver si aquí en mis notas tengo un orden distinto en unas notas que tengo acá a mi ayuda. Entonces voy a tratar de ubicarla. Dan. La significación de Dan es ser un juez. Recordemos que hablamos que sobre la región de Alemania probablemente se ubicaron los daneses o alrededor del río Danubio, que probablemente viene del origen de Dan. Los padres o la pareja que dio vida a Dan fueron Israel y Bilha. El símbolo para la tribu de Dan es la serpiente. Se ubican al norte del campamento. Dan, dice la palabra, Dan juzgará a su pueblo. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación he esperado, oh Adonai, Berechit, en los versos 16 y 18 del capítulo 49 que estamos leyendo. Dan es cachorro de león que asalta desde Basán, dice el libro de Devarim, capítulo 33, verso 22. Vamos a continuación a la tribu de Gad. Por favor, acompáñeme a la tribu de Gad. Permítame llegar, por favor, en mis notas. Aquí la tenemos. La tribu de Gad corresponde a su significado fortuna.
hijos de Gad, hijo de Israel, y Silpa. Su símbolo, la tienda, una tienda de campaña. Están ubicados también en la región del norte. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final, verso 19. Y en Devarim 33:20 nos dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león habita y arrebata brazo y coronilla. Perfecto. ¿Quién nos continúa después de Gad? Nos continúa ahora la tribu de Neftalí. Neftalí, su nombre significa luchador. Es hijo de Israel y de Bilha. Su símbolo, la gacela. Neftalí, sierva suelta que dirá palabras hermosas. Neftalí, saciado de favores y lleno de bendición de Adonai. Posee el occidente y el sur, como nos lo indica el libro de Devarim en el capítulo 33 y en el verso 22. Luego de Neftalí tenemos nada más ni nada menos que a José. Y José es bien importante que lo consideremos porque sobre la vida de José hay una bendición extraordinariamente importante, muy importante. Bueno, permítame mencionar aquí en mi orden en este texto a Aser. La tribu de Aser, su nombre significa feliz. Es hijo de Israel y de Silpa. La insignia o su símbolo es el pan, el trigo o el árbol. Se ubican al norte del costado de Israel y el verso 49:3 dice, principal en dignidad, principal en poder. ¿Verdad? Qué palabras tan importantes de su padre hacia la tribu de Aser. Lo repito, principal en dignidad y principal en poder. Bendito sea Aser, con hijos. Favorecido sea entre sus hermanos y moje aceite su pie. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, como tus días será tu fortaleza. Devarim capítulo 33, verso 24. Veamos ahora la tribu de Isacar. Significado de Isacar, premio. Es hijo de Israel y Lea. Su símbolo, el sol, la luna o el asno. Se ubican al este, creo que ya lo habíamos mencionado. Israel, asno fuerte, sí, ya lo habíamos mencionado. Y lo vimos en el libro de Berechit, en el capítulo 49 y en el verso 14. Lleguemos a la vida y a la definición de José. El nombre de José y su historia es tan importante, ya todos conocemos su antecedente, y su nombre significa añadir. Es hijo, obviamente, de Israel y de Raquel. Recordemos que Raquel no podía tener hijos hasta que definitivamente Hashem bendice su vientre y viene José y posteriormente su segundo hermano que es en línea de Raquel, que es Benjamín. Rama fructífera cerca de la fuente. Entonces veamos por qué es tan importante esta bendición. Rama fructífera es José. Pregunto, ¿alguno de ustedes, mis amados padres de familia, papá, le hablo a los varones, sacerdotes de hogar, el líder, el protector, el hombre de las decisiones? Les pregunto, ¿han ustedes bendecido a sus hijos en algún momento de su vida? ¿Te has tomado el tiempo, papá, para hacer una bendición, un acto profético con tus hijos, imponer tus manos sobre ellos y bendecirlos? Bueno, eso lo hacemos usualmente en cada Shabbat. No es un ritual, mi amado hermano. Es que esa religión no es un acto religioso, mis amados hermanos. Cuán importante, cuánto hubiese dado Roberto Alfaro de niño haber visto y escuchado por parte de papá y mamá que hubiesen colocado sus manos sobre mí y me hubiesen bendecido desde niño. Y palabras como esta: rama fructífera eres Roberto, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Pero en la religión del nivel 1, cuando entré a mi vínculo matrimonial, en ese nivel 1, y probablemente muchos de ustedes pasaron por esta historia, en ese nivel 1, se acostumbra a hacer la bendición de los padres. Por lo menos en mi caso particular y en el caso de mi amada esposa, la pastora Pili, así ocurrió. Y cuando veo el video, cuando veo algunas fotografías de aquel momento, recuerdo tan especialmente como, estando en la sala de mi casa, me postré de rodillas y fue un acto totalmente costumbrista,
cultural, religioso por demás, pero desde luego hasta el día de hoy sé que fue un acto totalmente sobrenatural, espiritualmente hablando. Mi padre en vida, mi querida madre que está con nosotros todavía aún hoy, gracias a Hashem, y aún mis hermanos, mis 3 hermanos y cuñados, cuñadas, me rodearon, colocaron sus manos sobre mí, y mi padre, con palabras muy sencillas, me bendijo. Y esa bendición, aunque fue, repito, una bendición tomada en la línea o en el formato del nivel 1, sé que esa bendición y sus palabras fueron tomadas de parte de Hashem a través del Ruach HaKodesh sobre mi vida hasta el día de hoy. De allí, como familia, mi padre nos enseñó algo tan extraordinariamente importante hasta nuestros días. Siempre nos dijo esto: de mi casa ninguno saldrá hasta tanto nos reciban la bendición. Cuando ustedes decidan como familia, como hombres o como hijos establecer un nuevo hogar, que es el proceso de la vida, saldrán de casa con mi bendición y saldrán de casa para formar un nuevo hogar. Pero no saldrán de casa para ir a hacer su vida mundana, libre, unión libre, fornicación, ni hacer de su vida lo que les parezca. No lo permito bajo este techo mientras yo viva. Palabras de un hombre del nivel 1, que son 100% palabras toraicas. Así es que mis hermanos y yo, todos juntos, salimos de nuestra casa con la bendición de nuestro Padre, la bendición sacerdotal de nuestro Padre, y salimos a nuestro vínculo matrimonial. ¡Qué momento tan lindo! Yo recuerdo, repito, veo aquellas fotografías o veo el video y recuerdo, ¡qué momento tan lindo! No lo hizo en otras ocasiones, pero particularmente ese fue el día de la bendición. Y lo traigo a colación porque trae a mi mente esta historia preciosa de el libro de Bereshit, capítulo 49, en el verso 22. Vamos a leerlo todos juntos. Y les dejo la invitación a todos ustedes, amados hermanos, varones y queridas mamis, para que cuando estemos en Shabbat y venga el momento de bendecir a nuestros hijos y a nuestras hijas, por favor, amados, no lo hagan como un acto ritual. Padre, bendice a nuestros hijos, así como Jacob bendijo a Efraín y Manasés, amén. Y bendice a mi niña, así como se bendijo a Sara, Raquel, Rica, Lea. No, por favor, no. Tenemos que hacerlo de lo más profundo de nuestro corazón. Que nuestros hijos reciban el poder del Ruach HaKodesh cada Shabbat. Esto es lo que hace que Shabbat sea el momento maravilloso de la familia. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. ¿Cuál es esa fuente? La Kadosh Torah. Nuestros hijos serán una rama fructífera cuando ellos estén junto a la fuente de este texto en el que meditarán de día y de noche y harán conforme a todo lo que en él está escrito, y nunca se apartará de tu boca la palabra de la Torá, y entonces todo cuanto empiece les irá bien, y su camino será prosperado, y larga vida tendrán. ¿Acaso hay algún papi o mami hoy aquí con nosotros en este grupo deseando mal para sus hijos? Por favor, espero que no, porque de que los hay, los hay. Pero por supuesto, espero que cuando llegamos a un nivel tan importante como la Torá, entonces estamos viendo el modelo cómo Hashem permite a Jacob, Israel, bendecir a sus hijos. Y los bendijo con una claridad total y absoluta. Es decir, no le dijo, papito, yo sé que te portas mal, yo sé que eres un desastre, yo sé que has hecho iniquidad, yo sé que eres un fornicario, pero te bendigo, hijo, te bendigo. No, un momentico. Los puso a cada quien en su lugar y a cada quien le dijo lo que iba a recibir, porque cada quien se busca lo suyo propio. Entonces en José le causaron, dice, una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros.
Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel. Porque tu Adonai, el Shaddai de tu Padre, el cual te ayudará, por Adonai omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu Padre. Y aquí habla de esas bendiciones de honor, de fuerza, y se lo repite por 5 ocasiones, fueren mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Maravilloso, por favor, lea este texto nuevamente, repítalo, por favor, considérelo y prepárelo para bendecir a cada uno de sus hijos varones. Lo puedo y lo repito por testimonio, lo he hecho con mis hijos y veo a mis hijos en esa madurez y en ese carácter y en ese propósito y fundamentados y establecidos. Son sus hijos, pastor, porque son sus hijos. No, porque sean mis hijos. Aún mucho antes de conocer propiamente todo este proceso de Torah, mucho antes de esto, y repito, por un modelo de mi padre, aún en el nivel 1, aprendí la importancia de bendecir con bendición celestial a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así es que no perdamos la oportunidad durante el Shabbat de poder llevar a cabo este momento tan extraordinario. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos en un segundo. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. El texto que nos queda para considerar a continuación es el cierre ya con la bendición, obviamente. ¿De quién nos queda pendiente? Benjamín. Y en el tema de Benjamín, después de esta poderosa bendición de José, dice la palabra: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Ahora, miremos un momento en la vida de Benjamín, particularmente cuál es su símbolo. Su nombre, hijo de la diestra. Israel y Raquel, sus padres. Su símbolo, el lobo. Está ubicado en la región o en la zona oeste respecto del Bet Midrash. Benjamín, el lobo rapaz, y vemos cómo este personaje, de verdad el último en la historia, nos deja con un mensaje maravilloso, toda vez que cuando se reencuentra con su hermano, recordemos cómo José lo establece, lo determina, lo bendice y le da mayor multiplicación, 5 veces más que a todos sus hermanos. ¿Qué propósito tenía todo esto? Primero, era su hermano directo, hijo de la misma mamá, Raquel, pero además, a su vez, también José estaba midiendo el corazón de sus hermanos para saber si aún todavía en sus corazones se albergaba aquel celo y aquella envidia que desde un principio ellos tenían en sus corazones. Vamos a recordar brevemente, mis amados hermanos, por favor tome nota, ya lo he repetido en otras ocasiones, pero vamos a concluirlo en este punto. Voy a repetir los nombres de los 12 hijos de Israel y a su vez hijos de qué mamá correspondiente. Es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, de Lea, que fue su primera esposa, los hijos de Lea son, escríbalos por favor, Lea, 2 puntos, Lea la mamá, Rubén, Simeón, Leví y Judá, es decir, los 4 primeros hijos en el orden de las 12 tribus pertenecen a Lea. Y es interesante, porque recordemos que cuando Jacob se enteró, después de la noche de bodas, se entera que ella no es su esposa, tenía ojos de tristeza. Dice que Lea era una mujer de ojos tristes, mientras que los ojos de Raquel eran ojos brillantes, eran ojos de alegría, de gozo. Pero con todo y eso, Lea le entregó nada más ni nada menos que 6 hijos. O sea que en medio de todo no creo que le haya disgustado mucho
que Lea tuviese los ojos tan tristes. Los voy a repetir. Rubén, Simeón, Leví, Judá, los 4 primeros. Posteriormente, el hijo número 9, que es Isacar, y el número 10, que es Zabulón. Estos son los 6 hijos que corresponden a su primer matrimonio, repito, con Lea. Posteriormente vamos a ver los hijos de Raquel. Bueno, de Raquel básicamente son 2, que son el hijo número 11, José, y el número 12, Benjamín. Los 2 hijos del segundo matrimonio, la esposa que el texto nos narra por quien Jacob amó desde que la vio, amor a primera vista, se enamoró profundamente. Algo tan profundo y tan especial ocurría en Raquel para que Jacob se hubiese enamorado tan altamente de ella. Y de allí sus 2 hijos, José y Benjamín. Y es interesante, hermanos, porque pareciera ser que de Raquel hubiese tenido a Judá, pero sin embargo no fue así. Fue con Lea, quien fue su 4º hijo de Judá. Ahora, con Silpa, que era como criada, voy a usar esa palabra si me lo permite. Silpa era la asistente o la compañera, la criada de Lea. Con Silpa va a tener entonces 2 hijos, que son Gad y Aser. Muy importante, Gad y Aser. Y finalmente nos queda Bilha, que es la asistente, la criada de Raquel. Y con Raquel va a tener entonces 2 hijos más. Con Raquel va a tener 2 hijos más, que son Dan y Neftalí. Dan y Neftalí. ¿Será necesario que lo repita por un momento? Como estamos de tiempo, tenemos un tiempito. Lo voy a repetir. Entonces, con Lea, Rubén, Simeón, Leví y Judá, más Isacar y Zabulón, 6 hijos. Con Silpa, Gad y Aser, que son los hijos 7 y 8. Con Bilha están Dan y Neftalí, que son los hijos 5 y 6, y con Raquel está José y Benjamín, que son los hijos 11 y 12. En ese orden de ideas o en ese protocolo fue como evidentemente se originaron en 4 mujeres todos los que hoy conocemos como los hijos de Israel. Ahora, cuando Rubén oyó esto, intentó librarlos de ellos, y estoy resaltando a Rubén cuando intentó recordar a sus hermanos que no era correcto que entre hermanos se levantara una conspiración para matar a otro hermano. Cuando leemos esos textos bíblicos dentro de todo el contenido de los 12 hijos de Israel, nosotros nos preguntamos al leer los parashot de cada semana, ¿cómo puede pasar? No sé si usted se ha preguntado esto. La verdad, yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo puede ser posible que la casa de Israel haya pasado por tantas adversidades, y si lo puedo colocar entre comillas, iniquidades, como matar a todos estos hombres como venganza por lo que ocurrió con Dina? O sea, entiendo que lo que pasó con Dina pues fue una atrocidad, pero había mérito suficiente para matar a tantos hombres y destruir a toda una población. Por favor. Y vemos que cuando el pueblo de Israel, estos 12, confabulan, conspiran para matar a su propio hermano por celos, por esa envidia entre hermanos, entonces quiero resaltar a Rubén, siendo el primogénito, quien toma la bandera, el liderazgo, su posición como primogénitos, que se supone que es el que tiene la autoridad sobre sus hermanos, y les dice: hermanos, realmente no hagamos tal atrocidad, por favor, no pensemos en matar a nuestro hermano, no derramemos sangre. Pero tampoco dio una solución que haya sido la más salomónica del momento. Por lo menos echémoslo en una cisterna en el desierto, pero no le hagan daño. Y es que el que quiera librarlo de ellos, es lo que él quería hacer, era librarlo de ellos para posteriormente devolvérselo a sus padres. Recordemos esta escena. Posteriormente aparece en escena también Judá, y es la parte, digamos, que le da un punto a favor a Judá, y es que Judá permite que
tomen a José del pozo, que lo saquen de aquel lugar y que para que no muera o para que eviten ellos matarlo, entonces sea vendido a los ismaelitas. Ya hablamos sobre ese tema y de alguna manera pues Rubén tienen un punto a favor, de alguna manera Judá tiene un punto a favor, y cuando conocemos toda la historia y vemos que estos hombres, estos 12, se reúnen con su hermano finalmente arrepentidos en Techuvá, haciendo tikún por todo lo que ha pasado, vemos claramente en ese parashá que a lo largo de todos estos años han tenido en su corazón un peso bárbaro por lo que ha ocurrido. Pero más aún, el dolor de unos hijos de saber que han engañado de una manera tan atroz, ¿a quién? A su padre. Jacob vivió una vida terriblemente en dolor, en pena moral desde el momento en que recibió aquella túnica rasgada, ensangrentada, pero nunca jamás se hizo una búsqueda exhaustiva para encontrar restos que pudieran establecer que evidentemente José había muerto. Es decir, él entendió que así había pasado, vio una túnica, la túnica de colores que él había preparado para su hijo amado, vio ensangrentada, pues no hizo un estudio de ADN, por favor. Entendió que sí, que había sido víctima de una situación catastrófica, triste en aquel momento. Pero sin embargo, lo más importante aquí es que Jacob le creyó a sus hermanos. Y no hay nada más grave, mis amados hermanos, que engañar al Padre. Por lo tanto, estas 12 tribus van a tener que pasar por un proceso, van a tener que ser conscientes de lo que ha sucedido y van a tener que responder por su situación. Es muy interesante y voy a mencionarlo en los últimos minuticos que me quedan, como cuando vemos la historia de estas 12 tribus. Recordemos que Rubén, siendo el primogénito, pierde su primogenitura. Al perder la primogenitura Rubén, que es el primer hijo, ¿quién sería entonces el que recibiría la primogenitura? Pues evidentemente el segundo, si vamos en un orden cronológico. ¿Y el segundo quién es? Pues nada más ni nada menos que Simeón. Pero Simeón, con esa fiereza, con esa ira, con ese descontrol, con esa sangre de iniquidad, como vimos la palabra, ¿cómo podía ser entonces el primogénito de la casa de Israel? Y es interesante porque cuando se hizo un censo para el Éxodo, miren lo interesante, Rubén siendo el primogénito, presenta, vean, Judá, cuando se hace el censo, Judá para aquel tiempo tiene 74.600 personas que forman la tribu de Judá. Dan 62.700. Simeón 59.300. Zabulón 57.400. Isaacar 54.000. Neftalí 53.400. Y Rubén ha descendido en su población a 46.500. Bueno, hay otros que tienen menos. Manasés tenía, por ejemplo, 32.200, que este es el censo que tenemos en la Biblia, el primer censo. Luego, cuando viene el segundo censo en la tierra prometida, notemos cómo Rubén ahora está de 46.500, ahora la tribu de Rubén se ha disminuido y ha descendido a 43.713. Judá siempre se ha mantenido, ahora subió el nivel de Judá a 76.500 y la última, la que llegó al último punto a tener el menor número posible de personas dentro de su tribu fue nada más ni nada menos que el segundo, Simeón, que descendió completamente hasta el puesto 12 y perdió el 62% de su población, quedando solamente con 22.000 personas. Todo esto, ¿por qué? Por lo que acabamos de mencionar, porque evidentemente todas estas acciones y todo lo que está ocurriendo estaría determinando lo que está pasando. Ahora, Rubén, dentro de la línea de Rubén nunca hubo jueces, dentro de la línea de Rubén nunca hubo reyes y dentro de la línea de Rubén tampoco hubo profetas. Importante que lo tengas presente. Dentro de esa línea de Rubén entonces aparecen lo que posteriormente fueron los rubeonitas, que se unieron y consiguieron una gran victoria sobre los agaritas y sus aliados. Ahora, en este mismo proceso solo quiero recordar, y tarea para ustedes hermanos, que por favor hagan este ejercicio. Tomen el mapa bíblico de Israel. Ubiquen, por favor, el centro de Jerusalén, lo que conocemos hoy como el Bet Midrash o el templo, alrededor del entorno del templo, y ubiquen dónde está ubicado
Aser, Neftalí, Dan, que tenía un territorio al norte muy pequeño, Manasés, Isaacar, luego Manasés se extiende un poco hacia el centro como la tribu de José, Dan, Efraín, Benjamín, Simeón, Leví, Rubén. Ubiquen por favor cada una de las tribus con una determinación dentro del mapa. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque hasta nuestros días, cuando vemos Israel y vemos los problemas fronterizos con las comunidades árabes, con los primos ismaelitas, vamos a ver cómo estas tribus que están en esa línea, pues hasta el día de hoy tienen esa gran dificultad entre uno y otro. Por lo tanto, mis amados hermanos, de todo este proceso, el libro de Números capítulo 10, verso 25 nos dice, y cerremos acá. Salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Dan por grupos en la retaguardia de todos los campamentos. Y dentro de ellos vemos a una tribu conocida como Dan. Esta tribu Dan fue una tribu que entró a participar directamente de lo que fue la idolatría. Neftalí se caracterizó por ser un pueblo guerrero. Estuvieron para el tiempo de Barak, Gedeón, David. Eran guerreros impresionantemente entregados a esa fuerza. Y de todo esto, mis amados hermanos, tenemos que aprender si queremos establecer en nuestros pueblos a qué tribu pertenecemos. No hay forma de hacer una prueba de ADN, pero sí podemos mirar el contexto. Y es interesante, como lo vimos en el día de ayer, que nuestros países, todos en América, incluyendo los Estados Unidos de América, tenemos el ADN, el torrente sanguíneo de las tribus de Israel, de lo que hoy nosotros podemos decir por adopción, pertenecemos a la casa de Israel. Y estamos entonces de regreso a casa. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Una semana apasionante. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía. En la siguiente semana estaremos considerando un tema que probablemente sea, hablemos de las 12 piedras del pectoral, o también me parece interesante que consideremos el tema de lo que mencioné el día de ayer, que no pude tratar hoy, ¿cuál es? Las 7 iglesias de Apocalipsis, porque también allí hay otra labor importante. Las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿qué tienen que ver para con nosotros hoy? Las 7 iglesias de Apocalipsis. Bueno, mis amados, shalom, shalom alejem para todos y Shabbat shalom para toda la familia ISI en las naciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias por dar un visto allí al programa, compartirlo a todos sus familiares, amigos, hermanos, y los espero la próxima semana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.